buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a exponer un capítulo más de lo que es de la fase de neonatología. Soy el doctor Ángel Samanes Obeso, pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Asfixia perinatal y ABCP. Asfixia, todo un tema, recordando que es una causa importante de mortalidad. En el año 2012, 16% de muertes neonatales fueron secundarias a asfixia. O sea, 800 niños fallecieron a causa de esto. Pero comencemos diferenciando. Asfixia es igual a depresión. Apgar me va a ayudar. Diferenciémoslo. La depresión neonatal es cuando yo tengo un puntaje de Apgar menor o igual a 6 a los 5 minutos. O que requiera ventilación mayor a 2 minutos y o intubación en sala de partos. Lo único que me indica la depresión neonatal es una transición inapropiada de la etapa intrauterina a la extrauterina. Para eso el score Apgar. El score Apgar no me establece pronóstico. Solamente el puntaje Apgar y predicción de discapacidad neurológica. Puntajes bajos de Apgar se asociaron a parálisis cerebral. 55% de los niños con parálisis cerebral tuvieron puntajes de Apgar de 7 o más al primer o 5 minutos. 80% de los sobrevivientes con Apgar menores de 3 a los 10 minutos no tuvieron discapacidad asociada. O sea, no es un marcador pronóstico. Apgar. Solamente cómo pasa de la intraútero al extraútero, cómo se adaptó. Vemos proporción de pacientes con parálisis cerebral, puntaje de Apgar al 5.º minuto. ¿Cómo es que a mayor puntaje de Apgar, menor probabilidad de parálisis cerebral si yo lo correlaciono con un peso al nacer? Pero esto solo no va a tener ningún resultado. Datos disponibles en la actualidad sugieren que los episodios de depresión neonatal leve no están asociados a discapacidad futura. Incluso después de episodios de depresión neonatal moderada severa, la mayoría de bebés se van a desarrollar con normalidad. ¿Qué condiciones me llevan a tener una depresión neonatal? La hipoxia isquemia intraparto, traumatismo intracraneal, trauma extracraneal con pérdida de volumen importante, sepsis, debilidad muscular, miopatías congénitas, trauma de médula espinal, alteraciones del control respiratorio, hipoventilación central congénita, el prematuro también, hipovolemia debido a una hemorragia masiva feto-materna, injuria cerebral prenatal incluyendo hipoxia isquemia antenatal, malformaciones del sistema nervioso, obstrucción de la vía aérea con sangre, meconio, malformaciones, hernia diafragmática y malformaciones pulmonares, neumotórax, anestésicos y otros fármacos maternos. Estas son las patologías, las ya mencionadas, que nos van a llevar a un grado de encefalopatía, un grado de depresión al nacer, asfixia perinatal, ¿no? La investigación de las causas de depresión neonatal generalmente es insuficiente. Acá el diagnóstico de asfixia se hace por defecto. Tengo que cumplir muchos criterios, generalmente criterios bioquímicos, con piedra angular, como está el tema de pH. Las asfixias son condiciones que van a llevar a un estado de hipoxemia e hipoperfusión tisular. Esta hipoxemia e hipercapnia progresiva llevan a una acidosis tisular, compromiso cerebral, compromiso miocárdico, compromiso renal, compromiso sistémico. Si yo no revierto este proceso, vamos a tener un daño neuronal y finalmente la muerte. Acá tenemos la condición fetal y severidad del evento centinela. Como tenemos defensas primarias que aumentan el flujo sanguíneo, extracción de oxígeno, van a llevar a la hemoconcentración. La curva de disolución de hemoglobina se desplaza a la izquierda para mejorar la entrega de O2. Cambios en el estado de un electroencefalograma para disminuir el metabolismo cerebral. En defensas secundarias van a redistribuir el gasto cardíaco a órganos vitales, corazón, cerebro y suprarrenales. Disminuyen la actividad cerebral. Hay un metabolismo cardíaco anaerobio para mantener el gasto cardíaco durante la hipoxia severa. Van a fracasar las respuestas, si bien es cierto. Hay una depresión de glucógeno, vasoconstricción periférica que llevan a hipotensión, disminuye el flujo sanguíneo de los órganos, despolarización neuronal, ¿no? Acá tenemos como en un primer momento, defensa primaria, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la presión arterial media, según la condición fetal y severidad del evento centinela, y posteriormente, cuando ya fracasó los eventos compensatorios, disminuye la presión arterial media y disminuye el flujo sanguíneo cerebral.
Mecanismos patogénicos es, si tengo un estado de hipoxemia, hipoperfusión tisular, es porque nos hemos deprivado de oxígeno en el cerebro. Y esto llevó a la hipoxemia y llevó a la isquemia. En la fase inicial, se va a producir una falla energética primaria, en la cual hay una disfunción de la membrana celular, un edema citotóxico, se liberan neurotransmisores excitatorios, hay radicales libres y muerte celular. Según el momento de la lesión y el grado de la intervención médica, una recuperación parcial se produce durante los 30-60 minutos después de la lesión aguda o fase primaria de la injuria. La fase latente, que es una ventana terapéutica que dura entre 1 a 6 horas, acá se va a comenzar a reperfundir el cerebro. Se recupera el metabolismo oxidativo, inflamación y continuación de la apoptosis. Y sobre esto es lo que se va a actuar este mecanismo de hipotermia terapéutica. ¿Ya? Hipotermia terapéutica actúa sobre la fase latente, disminuye mortalidad, disminuye secuelas a largo plazo. Fase secundaria de 6 a 15 horas después de la lesión, casi completa e insuficiente de la actividad mitocondrial, caracteriza lo que es la fase secundaria, alta probabilidad de muerte celular. Y la fase terciaria, ya son los meses posteriores a la lesión aguda y tardía, implica muerte celular, cómo se remodela el cerebro lesionado y astrogliosis. Esto es más de lo mismo para que lo vean con calma. Tenemos que estudiar qué pacientes que tienen factores de riesgo son los que tienen mayor probabilidad de sufrir asfixia perinatal. Para esto tengo que hacer un estudio de gases arteriales también y definir, ya que el criterio diagnóstico principal es el grado de acidosis que presenta. ¿A quiénes le voy a tomar estudio de gases arteriales? Eventos intrapartos que puedan tener mal pronóstico, cesáreas de emergencia, partos instrumentados, trazados fetales anormales, retraso de crecimiento intraútero, fiebre intraparto, embarazos múltiples. A ellos hacerles un estudio de gases arteriales para ver cómo vienen y cómo es su evolución. La secuencia de eventos en asfixia la injuria cerebral es aguda, crónica, es leve, severa, es breve, ha sido prolongada, única o múltiple. En el feto, la edad gestacional, el estado previo, temperatura, acidosis. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Qué órganos son los afectados? Tal vez ninguno, el cerebro, órganos periféricos, todos. Y la severidad de leve, sin lesiones, hasta la muerte. Criterios diagnósticos han evolucionado. En el año 96, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Gineco-Obstetricia dio unos criterios, que eran 4. Que tenga una acidosis metabólica profunda, pH menor de 7 en sangre de arteria umbilical. Esto es la piedra angular, ¿ya? Si no se pudo sacar del cordón umbilical, se puede esperar en 30 minutos a 1 hora de recién nacido, pero lo más precoz posible. Apgar menor de 3 a los 5 minutos, el grado de encefalopatía neonatal y disfunción multiorgánica, afectación tanto sistema nervioso central, cardiovascular, glándulas suprarrenales, ¿no? Ni a nivel renal también. Pero se dieron cuenta que esto era insuficiente, no agrupaba a todos los chicos con asfixia perinatal. Entonces, ¿qué se hizo? En el 2002 se crearon nuevos criterios, diferenciaron 4 esenciales y 5 adicionales. Los esenciales es igual una acidosis metabólica en sangre de arteria umbilical, pH menor de 7 y déficit de base mayor de 12, encefalopatía moderada severa, parálisis cerebral, cuadriplegia espástica o diplegia espástica o cuadriplegia y excluir otras causas. En adicionales tenemos eventos centinelas, cambios abruptos en la frecuencia cardíaca fetal, Apgar menor de 3 a los 5 minutos, falla multiorgánica en las primeras 72 horas de vida y evidencia de imágenes. Esto era algo más complejo, pero con también una evolución a futuro, como es el caso de parálisis cerebral. Veo cómo evoluciona, ¿no? Encefalopatía neonatal, ¿qué viene a ser? Es un síndrome heterogéneo causado por disfunción del sistema nervioso central en un recién nacido a término, resultado de varias condiciones y a menudo no se sabe cuál es la causa. Pero ¿qué características tiene que tener? Ser mayor de 34 semanas, síntomas de encefalopatía, desde irritabilidad extrema hasta el coma, anormalidades al examen físico, alteraciones del tono, reflejos primitivos, crisis epilépticas neonatales, alteraciones en el patrón respiratorio. Tenemos una clasificación de Salnat que lo clasifica en leve, moderada, severa,
y ese grado de encefalopatía según evolución es el principal predictor de discapacidad neurológica. Les dejo esta diapositiva para que la puedan analizar, vayan viendo que el grado 1 es un bebé muy hiperalerta, irritable, está muy activo, ¿no? Generalmente dura menos de 24 semanas y no convulsiona. El grado 2 ya es un bebé muy letárgico, hipotónico, succión, moro, función autonómica leve, convulsiona sí y duración de 2 a 14 días. El grado severo ya es el más avanzado, estupor, coma, flacidez, estado de cerebración. Convulsiones son más raras y el electroencefalograma es muy anormal, horas a semanas. Causas de encefalopatía neonatal, las mismas que de depresión neonatal: hipoxia, isquemia, metabólicas, infecciosa, vascular, traumática, tóxica y malformación del sistema nervioso central. Esto es muy importante, pregunta el examen también: momento del episodio hipóxico isquémico, anteparto e intraparto 40%, intraparto 30%, anteparto 20%, postnatal 10%. Entonces, perinatal. Causas agudas de injuria cerebral fetal. ¿Cuáles serían los eventos centinelas? Un desprendimiento de placenta, prolapso de cordón umbilical, ruptura uterina, embolia del líquido amniótico, hemorragia neonatal aguda, vasa previa, pérdida sanguínea aguda del cordón, hemorragia materna aguda, cualquier condición que lleve a una disminución brusca del gasto cardíaco materno o aporte de sangre del feto. Todos los recién nacidos que presentan un episodio asfíctico causante de lesión cerebral y secuela neurológica en algún momento de sus vidas presentaron algún grado de encefalopatía neonatal. El mejor predictor para discapacidad y mortalidad es cómo valora la encefalopatía según escalas. Y de esto viene ya el manejo, ¿no? El manejo previo en la sala de parto. ¿Cómo es el RCP neonatal? El RCP neonatal está dado por la Academia Americana de Pediatría, la American Heart Association también, desde hace ya muchos años. Cada 5 años se renueva. En el año 2010 nació una que la considero que tiene algo más de cosas. En el 2015 se ha vuelto a renombrar. Por ejemplo, comenzamos con preguntas. ¿Esa es una gestación a término? ¿Sí o no? ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono muscular? Si es sí, entonces un recién nacido que está sano, que está bien, pasa a cuidados de rutina. Le tenemos que dar calor, limpiar la vía aérea si es necesario, secar y una evaluación continua. Si es no, se le da calor, se le limpia la vía aérea si es necesario, se le seca y estimula. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Si es una frecuencia cardíaca menor de 100, jadeo o apnea, es una respiración completamente ineficaz. Entonces tengo que iniciar con ventilación a presión positiva, monitorizando la saturación de O2. ¿Con qué? La ventilación es la parte más importante en lo que es la reanimación cardiopulmonar neonatal. Tenemos equipos para reanimador en pies en T, el Neopaf, bolsa inflada por flujo, la bolsa anestesista, las bolsas autoinflables que ya la deben conocer. La ventilación a presión positiva, monitoreo de saturación de O2, le doy. Si la frecuencia a partir de los 60-30 segundos sigue menor de 100, tengo que adoptar medidas correctivas de la ventilación, el Mr. Sopa. Si a pesar de eso la frecuencia cardíaca está menor de 60, considerable intubación, considerable masaje cardíaco en relación a ventilación a presión positiva. Si aún así tengo una vía segura y estoy en masaje cardíaco está menos de 60, uso de adrenalina endovenosa. Y si no vamos bien, considerar hipovolemia, neumotórax. Acá les pongo, y lo importante es el cuidado post reanimación. Los objetivos de saturación preductal después del nacimiento. ¿Cómo es que al minuto debe tener una saturación de 60-65%? A los 2 minutos del nacido 65-70%. A los 3 minutos 70-75%. A los 4 minutos 75-80%. A los 5 minutos 80-85%. Un momento, por favor. A los 5 minutos 80-85% y recién a los 10 minutos una saturación lo más acorde a un adulto, 85-95%. ¿Cuáles son los pasos correctivos? Mr. Sopa. M de mascarilla, tengo que fijarme si está bien posicionado. Reposicionar la cabeza, succiono la vía aérea, abro la boca y vuelvo a reposicionar.
tengo que asegurar no solamente que la mascarilla está haciendo sello con la piel, sino que esté incluido boca, nariz, sino que permanezca abierta durante la ventilación a presión positiva. Darle presión, verificar si la presión que le estoy dando es la adecuada y una vía alternativa, ¿no? Intubación endotraqueal. ¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron en el año 2015? ¿Cómo es que manejan al recién nacido? Yo en el 2010 decía, ¿recién nacido vigoroso o no? Vigoroso se decía que el recién nacido con frecuencia cardíaca mayor de 100, buen tono y buena respiración, buen esfuerzo respiratorio. Si no era vigoroso, lo procedía a intubar, aspirar de las secreciones meconiales y analizar. Pero en el año 2015 ya dijeron, si es un recién nacido no vigoroso, debe iniciarse una ventilación a presión positiva. Si el recién nacido no respira o la frecuencia cardíaca es menor de 100, una vez realizados los pasos iniciales de la reanimación. En esos casos ya no se aconseja la intubación de rutina para dar aspiración traqueal, porque no hay suficientes datos que indiquen que deba seguir recomendándose. ¿Y por qué? Porque la reanimación debe seguir los mismos principios en los recién nacidos que el líquido amniótico meconial que en los que tienen líquido amniótico claro. La importancia de evitar daños, retrasos en el suministro de ventilación con bolsa mascarilla, posible daño al procedimiento, que el beneficio desconocido de la intervención de la intubación traqueal de rutina y aspiración. Eso también salió en una revisión Cochrane en el año 2010, en la cual no veía mayor eficacia en revisar, en hacer la aspiración traqueal versus no hacer. Otra característica en lo que es RCP en el año 2015 es que se debe registrar la temperatura como factor pronóstico de resultados y como indicador de calidad. Ya es cuánto de temperatura. Los que no han sufrido asfixia deben mantener una temperatura de 36.5 y 37.5. Si yo tengo un bebé que post reanimación está en hipotermias, pronóstico es malo. Lo otro, la evaluación de la frecuencia cardíaca, ya no solamente con la auscultación y con el hecho de palpar el pulso en la base del cordón umbilical, sino utilizar un EKG de 3 derivaciones, porque es valoración más exacta de la frecuencia cardíaca del neonato. Si el uso de EKG no disminuye, no elimina la necesidad de pulsoximetría para evaluar oxigenación del recién nacido, porque se ha constatado que la evaluación clínica de la frecuencia cardíaca en sala de partos no es fiable ni exacta. Calcular una frecuencia cardíaca inferior a la real puede conducir a una reanimación innecesaria. Se ha constatado que el EKG muestra una frecuencia cardíaca exacta más rápidamente que la pulsoximetría. Y bueno, eso es lo que les quería traer, lo que es el tema de asfixia, cómo es el enfoque, cómo es la fisiopatología, la falla energética primaria, secundaria, daños durante esa fase y daños post-reperfusión, cómo es el RCP, cómo son los cambios que se han brindado. Gracias.